Hola amigos del canal, ¿qué tal? Espero que estén bien. Como siempre, antes de empezar los vídeos, dar las gracias a la gente que se suscribe a este canal, que aprieta el botón de al lado suscribirse, el símbolo de la campana, y a la gente que comparte los vídeos. También a la gente que deja comentarios, que yo en la medida que puedo los respondo. Como todavía no es un canal muy grande, lo que a veces no me he dado cuenta de que a veces, lo digo desde ahora, que a veces dejan comentarios y no me los notifica YouTube, y a veces cuando entro en un vídeo antiguo veo comentarios, algunos sí es verdad que no he podido responderlos y pues me olvido porque también pues tengo que hacer otras cosas, no, YouTube no me da de comer. Pero bueno, intento responder en la medida que puedo. Vamos con un vídeo. Aquí estamos viendo unos brotes nuevos, pero lo que estamos viendo, fijaros en las hojas quemadas ahora cuando lo vuelva a enfocar. Ahí estamos viendo las nuevas brotaciones, porque hay una duda, sobre todo la gente que es más inexperta, con esto de la hoja quemada. Para aclarar que la hoja, la hoja está quemada, la punta ahí la estoy rompiendo. Pero que tengamos en cuenta de que esa hoja ya quemada no va a volver a ponerse verde, ¿vale? No va a poner a volverse verde. Ahora vamos a ver cuáles son las posibles causas de esa quemazón de hoja. Hay una deficiencia nutricional que da lugar a esa hoja quemada. Puede ser golpe de sol también. Pueden ser varias cosas, pero si os fijáis, a ver, esta planta, antes de decir de nada, no os fijéis mucho en esta planta, por eso grabé un poco hacia los lados. Esto es un bancal que tengo con algunas verduras, pero lo tengo así medio ecológico también. Pero si os fijáis, esta planta no está en la finca, está prácticamente pegada a mi casa. Aunque yo la finca la tengo aquí cerca también, pero eso, que esta planta, esto la sembré yo aquí hace años, antes de hacer el bancal, antes de hacer otras cosas. Esta planta más bien lo que me está molestando, yo prácticamente ni la... Y es una pena, porque pues es una planta de aguacate y yo pues estoy en esto, ¿no? A ver si no, para sacar unos ingresos extra, pero esta planta en concreto está en un sitio que no tenía que haber sembrado esta planta, porque se han hecho otras cosas y me está estorbando. Por eso también la quemazón, de esto del problema de hojas quemadas, porque la planta no la cuido. La planta no la cuido como es. La planta ahora se está poniendo mejor porque al yo haberle puesto gallinaza al bancal y todo esto, estiércoles y todas estas cosas, ya las raíces ya están comiendo del bancal. Por eso esas nuevas brotaciones que se ven, y antes se ven las deficiencias, ¿vale? Pero que nos quede claro, ¿qué nos estamos fijando aquí? Veis como el nuevo, lo que tenemos que fijarnos en esto, como los nuevos brotes, si os fijáis, las hojas nuevas ya no tienen quemazón, ¿vale? Fijémonos en esto. La hoja vieja de hace tiempo, hace bastantes meses, incluso el año pasado, la hoja vieja tiene la punta quemada. Sin embargo, las nuevas brotaciones de los últimos meses, como vamos a ver ahora, como vimos antes, ahí estamos viendo la hoja quemada, pero que sepáis que la hoja quemada ya no va a volver a... esa cosa quemada ya no se va a volver a poner verde, ¿vale? Yo ya grabé, creo que grabé un vídeo pero hace mucho tiempo. Está bien refrescar conceptos, y para la gente porque creo que hace poco me dejaron un comentario, por eso digo, voy a hacer un vídeo rapidito. Y veis, para explicarlo, ahí estamos viendo la nueva brotación, que ya esas nuevas brotaciones pueden tener un par de meses, son las brotaciones de primavera. Como digo, esta planta no se ha atendido bien, no se atiende bien, está en un mal sitio. Yo prácticamente a esta planta no le pongo abono, está ahí por estar, ¿vale? Pero como ya está comiendo del bancal, ahí sí lo he atendido, el bancal este que está al lado con verduras, pues las nuevas brotaciones van saliendo bien, ¿vale? Entonces fijémonos en esto. Cuando nos pase esto o remediemos esa deficiencia, esa hoja quemada, esas puntas de la hoja quemada ya no van a volver a ponerse verdes. Lo que tenemos que fijarnos es en las nuevas brotaciones, las nuevas hojas que empiezan a salir bien, sin quemazón, y que la planta coge un color
verde fuertito. Como vemos, esta planta tiene buen color. Como digo, ahí lo estáis viendo en las imágenes. La planta ya hay raíces, porque el otro día también, hace ya un par de meses, arranqué cuando sembré los pimientos, que son lo más pegado que está a la planta de aguacate. Ya me encontré raíces del árbol de aguacate en el bancal. Por eso la planta se ha puesto bonita, porque ese bancal lo tengo preparado con estiércol, con gallinaza, con estiércol de... Bueno, le puse varias cosas, humus de lombriz, está así un poco ecológico. Creo que no sé si le he puesto un poco de abono químico, pero muy poca cosa. Prácticamente un bancal orgánico. Entonces las raíces ya están comiendo de ese bancal, y por eso las nuevas brotaciones, y la planta de aguacate pues también se está poniendo más bonita. Tiene buen color, se ve que ahí lo veis, tiene un verde fuertito. La planta ya está más o menos bien nutrida. Pero que sepamos eso, que esas quemazones de esas puntas, que seguramente son una deficiencia, no me parece tanto golpe de sol, sino deficiencia. Cuando se quema la punta de la hoja suelen ser deficiencias, sobre todo de un nutriente. Pues que no se va a volver a poner verde, ¿vale? Porque esto puede dar lugar a una confusión, y una persona inexperta que piense que todavía esa deficiencia, que tiene esa deficiencia, y le empieza a aplicar abono, hasta que al final mata la planta, ¿vale? Entonces fijémonos cómo los brotes nuevos, los brotes de hace unos meses, están saliendo perfectamente. Porque la planta ya está comiendo del bancal, ya tiene más o menos buena nutrición, la planta ha cogido buen color, más o menos tiene buen color, tiene un verdito más bien tirando a fuerte, tiene sus nutrientes, y tiene los nuevos brotes, han salido bien, han salido fuertes. Pero que sepamos eso, que las puntas de la hoja quemada, ya sé que lo he repetido varias veces, pero para que quede claro, las puntas de la hoja quemada no se van a volver a poner verdes, sino esas hojas, pues con el tiempo también la planta se le caen las hojas, ¿no? Y vuelven a salir otras. O sea que con el tiempo, cuando se caigan esas hojas, pues vas a ver que tu planta va a estar toda verde y bonita. Bueno, espero que les haya gustado el vídeo, haber aclarado esa duda para la gente más inexperta, que no se vaya a poner a fertilizar, porque esas puntas no van a volver. Eso ya es hoja seca, y ya no camina, ya no camina savia por ahí, ya eso ya se secó. Ahí ya no va a volver a caminar savia. Sin embargo, fijémonos en las nuevas brotaciones que estén saliendo sin quemaduras. Bueno, espero que les haya gustado el vídeo, y un saludo.